de la vida de nuestro país. Y para hablar precisamente de estos temas es que recibimos con muchísimo gusto a Germán de Agosto, el economista que martes y jueves nos regala mucho de su análisis, de su puesta en palabras comunes, de esto que está sucediendo. Y la columna de ayer, precisamente una preciosa columna de nuestros compañeros de MBD Noticias, tuvo que ver con los anuncios de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, respecto a lo que se viene para la rendición de cuentas. ¿Por dónde querés empezar, Germán? Bueno, si querés arrancamos por lo de ayer, que fueron como los primeros anuncios, ¿no? Grandes números nomás, porque no se desentrañó nada de lo que vamos a esperar mañana cuando entre, pero lo que tenemos es una proyección de crecimiento que el gobierno mejoró, esperaba un 3,8% y ahora lo mejoró a un 4,8%. Eso fue uno de los principales números que se presentó. ¿Y cómo se lee ese cambio, ese aumento? Vos hablabas ayer de un arrastre estadístico. ¿Puede leerse académicamente o tiene que ver con una mejora del país? No, ese efecto de arrastre estadístico es que en lo que nosotros comparamos cuando hablamos del crecimiento anual, como estamos hablando ahora, comparamos el promedio de lo que va a ser el 2022, el promedio de todo el año, y lo comparamos con el promedio de todo el año pasado. Pero la dinámica del año pasado fue distinta en la primera mitad, donde hubo una dinámica muy magra, muy pobre, consistente con la situación sanitaria, con la primera ola que tuvimos en abril. De hecho, ahí la recuperación se estancó, y después una segunda etapa del año con una recuperación. Pero cuando vos lo mirás en el promedio, seguís teniendo una primera mitad muy floja. Y eso hace que cuando vos compares el 2022 con el 2021, ahí vos ya tenés ese que técnicamente se conoce como arrastre estadístico, que es un efecto de la comparación, no más. Básicamente, en otras palabras, para entenderlo, es como si Uruguay no creciera nada este año, o sea, si efectivamente la actividad no creciera nada, igualmente los números reflejarían un crecimiento del entorno de 3,5, 3,6, solamente por ese efecto de la comparación que estás teniendo con un año que tuvo esa particularidad. Tuvo una dinámica muy magra en la primera parte y una dinámica de mayor recuperación en la segunda. Pero en el promedio eso te lo licúa y te genera este efecto estadístico, por lo cual no entendemos que sea una cifra muy ambiciosa. Quizás el año pasado muchos analizamos que podía ser ambicioso, después se sobrecumplieron las metas de crecimiento, pero en este caso la meta nueva, el 4,8%, está en línea con lo que están dando los analistas y está en línea con ese efecto de arrastre. Pero de vuelta, cuando vos limpiás un poquito ese efecto de arrastre que te genera esa comparación, lo que tenés es que la economía va volviendo a crecer a lo que sería su nivel de tendencia, que básicamente es como el nivel al que crecería en el mediano plazo, dada la dotación de recursos o de factores productivos que tenemos. Es un crecimiento muy bajo, es un 2%, 2,5%, que es el crecimiento que tendríamos de acá al 2030. O sea, es un crecimiento muy magro a la luz de todos los desafíos que se han acumulado, previo a la pandemia, posterior a la pandemia y ahora en este mundo convulsionado justamente por la guerra. Está bien. Nos ponen la placa, pero más allá de las placas que acordamos no detenernos demasiado en eso, está bueno el entender de qué estamos hablando, ¿no? Porque más allá de estas estimaciones, leer un poco cuáles son las visiones de nuestros gobernantes respecto a qué se quiere hacer con ese crecimiento, qué se quiere hacer con este ahorro que se logra a través de la mejora de la economía y cuánto se marca esto con respecto al gasto público, lo que se gasta del dinero que tiene el Estado en beneficio de la gente. Bueno, el nivel tendencial, este nivel teórico al que analizamos que convergería la economía, es muy relevante, pese a que es una abstracción que nos cuesta, bueno, ¿de qué me está hablando este tipo 10 años para adelante? Pero es muy relevante en relación a lo que vos mencionás del gasto público, porque la nueva institucionalidad fiscal, que fue justamente validada después en el referéndum, lo que tiene son 3 pilares. Tiene un tope de endeudamiento y tiene un tope también para el crecimiento del gasto, que justamente es ese nivel tendencial, es ese 2,1, 2,5%, que supone un tope para el gasto. O sea, entonces ahí hay una restricción que justamente viene de la nueva institucionalidad fiscal que hace, digo, que como también fue el mandato de la corrección de las cuentas públicas como uno de los principales objetivos de la política económica. ¿Sí? Esa es un poco la relación que tenemos entre lo que analizamos primero de ese crecimiento y cómo ese crecimiento tendencial te limita por el lado del gasto, porque justamente vos tenés una regla fiscal que establece que uno de sus pilares es que el gasto en términos reales no puede crecer más de lo que crece la economía. Entonces, cuando miramos, bueno,
parte de la mejora que hemos observado en el gasto, en las cuentas públicas en general, en el déficit fiscal, cuando uno lo analiza, ¿sí? El otro día la consultora Exante presentó una radiografía del sector público donde mostraba un montón de gráficos muy interesantes, pero uno muy interesante era el que justamente analizaba cómo se descompone la mejora que tuvo el gasto público desde que terminó el 2019 hasta el último dato, que es el dato de abril. Y eso te da o te arroja, por ejemplo, que en materia de remuneraciones hay una caída de 3 puntos del PIB, de 0,3 puntos del PIB. Lo mismo en pasividades, porque están atadas justamente a los salarios. También las transferencias cayeron, también la inversión cayó. Y esas cosas evidentemente se van viendo. Cuando vos tenés esta economía, que acá la vemos, acá están las estimaciones, y que dijimos, bueno, es un 4,8, pero ya el primer dato que ya tuvimos en el año, que lo tuvimos hace poco, que es el dato de los primeros 3 meses, cuando vos lo mirás en relación al año pasado, te da un crecimiento muy alto, que es del entorno del 8,3. Pero cuando vos lo mirás en relación al trimestre anterior, ¿sí? Ese dato es muy bajo porque es de 0,6%, que si lo mantenemos durante el año nos queda ese crecimiento pequeño, un crecimiento del entorno del 2%, pero justamente lo que estamos mirando ahora es, bueno, hay gente que se está quedando con el dato del 8,3%, porque es el dato que suena mejor, pero el dato de 0,6 es un poco el que refleja mejor la realidad. ¿Por qué? Porque de vuelta, cuando vos comparás ese 8%, lo que tenés es que estar comparando con un primer trimestre muy malo del año 2021, donde no tuvimos temporada turística. Entonces, eso creo que también le ha jugado en contra mismo a la ministra, porque en definitiva vos tenés una coalición que es bastante amplia, y eso supone que vos tenés un conjunto de demandas bastante dispersas que tenés que satisfacer, y dado que vos tenés este crecimiento que todavía refleja esos efectos de rebote que son más estadísticos, bueno, eso empieza a generar una mayor demanda, principalmente de sus socios dentro de la coalición. Pero de vuelta, cuando vos montás la restricción fiscal que tiene este gobierno a partir de la regla fiscal, bueno, ahí es donde estamos en esta situación, y cuando analizamos lo que ha pasado, lo que tenemos es que parte de esa mejora ha recaído justamente sobre jubilaciones, sobre transferencias, sobre inversión, ¿sí? Y sobre salarios públicos, porque estamos hablando del sector público. Pero cuando vos mirás también y desagregás un poco, bueno, ¿de dónde viene este crecimiento, este mayor crecimiento? Y ahí lo podés analizar, bueno, desde el punto de vista del consumo, que es el que viene más rezagado. También lo podés analizar desde el punto de vista de la inversión y de las exportaciones. Y vos lo que tenés ahí es como una economía con dos dinámicas. Una dinámica más rezagada del consumo, y después una economía que justamente se recupera apalancada en la inversión, principalmente vinculada a todo lo que es UPM, el ferrocarril central y las obras conexas, y a las exportaciones que están atravesando un periodo excepcionalmente bueno de precios. O sea, las materias primas hoy están en niveles de precio que son mucho más altos de los que teníamos en el ciclo que fue el famoso discusión del viento de cola. Bueno, hoy las materias primas que nosotros vendemos, el precio de esas materias primas está más alto que el que tuvimos en el mejor momento del periodo anterior, ¿sí? Pero cuando vos te concentrás en el consumo, y por ejemplo es lo que tenemos ahora acá atrás, bueno, esto es consistente con esa dinámica distinta que vos ves cuando analizás el crecimiento, ese 8,3 que suena tan alto, ¿sí? Y analizás la evolución del empleo. Porque si vos mirás el año pasado, lo que vos tenías era, bueno, en la segunda mitad del año el salario se contrajo, siguió contrayéndose, al igual que en el 2020, pero se empezaron a recuperar puestos de trabajo de forma consistente con ese rebote, desde una base muy mala. Sí. Pero cuando vos ya pasás a analizar los datos del 2022, vos lo que tenés es que hoy por hoy está conviviendo la caída del salario real, que es una constante que se ha mantenido, pero a eso también se le sumó justamente el estancamiento de la recuperación del empleo. Y eso es relevante porque si vos juntás lo que es el empleo y lo que es la parte salarial, ahí lo que tenés es la masa salarial, que es la aproximación, en términos burdos, a lo que sería la proporción de la torta que les corresponde justamente a los trabajadores, que es lo que estamos viendo ahí, cómo hay una disociación entre lo que ha crecido la economía en el año 2021 y lo poco que han crecido esa masa salarial. Exactamente, acá principalmente el crecimiento vino por el empleo, porque el salario cayó, y para este año, eso es una estimación, justamente lo que tenés es que seguramente cuando miremos el promedio del año en términos salariales no haya una recuperación del salario real, porque todo lo que hemos visto en lo que va del año ha sido una caída. Más allá de que esa situación pueda cambiar
porque ahora se va a adelantar los correctivos y porque seguramente tengamos noticias mañana en torno a lo que va a pasar con el compromiso de recomposición salarial del sector público. Del sector público. Pero igualmente vos seguís teniendo ese quiebre distributivo o ese riesgo de tener un quiebre distributivo por el cual justamente el crecimiento, el mayor crecimiento de la economía no se traslada a una mejora de la situación de las personas. Como el crecimiento es una cosa que corre por un carril y la redistribución, la distribución de ese crecimiento es otro partido. Y vos podés tener periodos, como tuvimos por ejemplo en la década de los 90, en una economía que crecía, pero justamente con indicadores socioeconómicos que no mejoraban. Eso puede pasar, porque no es lo mismo, no es una relación inequívoca o lineal entre la dinámica de la actividad medida a través del PIB y todas sus limitantes y el conjunto de cosas que hacen al bienestar de las personas. Eso es lo que es importante también, que es lo que justamente está reflejado en estas placas que están por acá. Entonces vamos a esperar los datos concretos de esta rendición de cuentas, sin demasiadas esperanzas respecto a ese crecimiento salarial. Nos quedaron muchos temas para hablar de los impuestos, por ejemplo, de muchísimo de lo que tiene que ver con esto del IRPF, lo de la primera franja, pero lo dejamos para futuras oportunidades. ¿Te volvemos a invitar? Obviamente. Porque es importante esto que está sucediendo y que parece cuestiones que se resuelven en el Parlamento, aterrizan, de qué forma aterrizan a la interna de cada uno de nuestros hogares. Nosotros te agradecemos que estés acá y bueno, te volvemos a ver en breve. Cuando quiera. Nos vamos a una breve pausa y volvemos porque tenemos mucho más Ciudad Viva para compartir.